Señor tiene para nosotros, y espero que hayan disfrutado también del trabajo en grupos, las lecturas asignadas. Estamos tratando de integrar varias metodologías de trabajo para que podamos interactuar de varias maneras en la temática general que tiene que ver con el quehacer teológico, ¿verdad? Y quehacer precisamente habla de interacción, ¿no? Habla de diálogo, habla de reflexión, de articulación. Y vamos a entrar a nuestra segunda temática, que tiene que ver con los desafíos que se plantean para nuestro quehacer teológico. Estuvimos hablando ayer acerca de lo que consideramos era necesario establecer al acercarnos a la discusión de una temática como esta, del quehacer teológico, la delimitación conceptual y buscar ciertos antecedentes. Enfatizamos realmente más en la delimitación conceptual. Los antecedentes no pudimos trabajarlo mucho por asunto del tiempo, pero como esta presentación voy a facilitárselas a ustedes, entonces ustedes van a poder tener a la mano ahí ese recorrido que hacemos histórico de la teología occidental. Solo una precisión, estamos hablando de la teología occidental. Quiere decir que no estamos tomando en cuenta en ese recorrido la teología oriental. Y lastimosamente los cristianos de Occidente conocemos muy poco del cristianismo de Oriente, y necesitamos realmente hacer un esfuerzo para nutrirnos de esa corriente del cristianismo que quedó bajo un velo de misterio para nosotros los cristianos occidentales, por el hecho de ese gran cisma que ocurrió en el cristianismo un poco después de la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, a veces cometemos errores bastante garrafales, como el que se cometió cuando se produjo lo que políticamente se llamó la caída de la cortina de hierro, cuando los países detrás de la llamada cortina de hierro, los países de Europa del Este, la mayoría había estado bajo la influencia política de la llamada Unión Soviética. Cuando se produjo la caída de la cortina de hierro, una euforia se apoderó de los cristianos de Occidente, especialmente en Norteamérica, y lógicamente todas las iglesias bautistas, aliancistas, nazarenos empezaron la supuesta gran evangelización de esa. Como habían estado detrás de la cortina de hierro, no habían tenido acceso al evangelio según nuestra lectura, y ahora ya no había ese problema, entonces había que ir a evangelizarlos, ir a Rusia, ir a Checoslovaquia, ¿no? Que demostró eso un desconocimiento realmente histórico del cristianismo, porque cuando llegamos a esos países y se empezó a supuestamente evangelizar, nos dimos con el fiasco de que detrás de esa cortina de hierro había cristianos, pero eran cristianos ortodoxos, y ellos decían: ¿por qué vienen a predicarnos? Nosotros somos discípulos de Jesucristo también, ¿no? Entonces, solo para hacer mención al hecho de cómo el desconocimiento de la historia del cristianismo nos lleva a veces a errores garrafales, ¿no? Y en vez de construir el reino, a veces lo que queremos es difundir una forma de ver el reino, y no reconocemos que ya el reino está presente también en
otras expresiones de la fe cristiana que desconocemos y que es nuestra responsabilidad conocer. Interesante, solo otra nota histórica, cuando nos acercamos a estudiar a Wesley, nuestro santo patrón, ¿verdad? Wesley es enfático en mencionar que una de las venas importantes de su redescubrimiento devocional y de piedad se dio leyendo a los padres, a la patrística, a los padres de la iglesia, pero orientales, no occidentales. Nosotros conocemos a Agustín y todo ello, ¿no? Pero Wesley habla de los padres de la iglesia orientales. Quiere decir que hay una veta muy importante, ¿no?, que hay que recuperar. Hay un nuevo movimiento de renovación litúrgica que se está dando, no este movimiento del que hemos hablado ya en otras ocasiones, sino se está dando un movimiento de renovación litúrgica, especialmente en las iglesias llamadas litúrgicas. Y muchos de los elementos que se están recuperando en este movimiento de renovación litúrgica vienen precisamente del lado del cristianismo oriental. Porque uno de los aspectos que el cristianismo de Oriente siguió desarrollando con toda su simbología es el aspecto de la adoración. Entonces es muy importante que exploremos eso. Probablemente ustedes lo han visto, los que han hecho estudios teológicos en sus cursos de historia de la iglesia cristiana, pero si lo han hecho como yo los hice, realmente casi no se vio nada, ¿verdad? Porque se va corriendo en las etapas históricas ahí, muchas veces en medio de las clases uno lo que menos hace es disfrutar lo que lee, ¿no? Por eso es que cuando ya uno después termina sus estudios y ya está en el pastorado, uno tiene que sacar tiempo para releer lo que estudió supuestamente, y que lo único que hizo fue leer para hacer el ensayo que había que presentar al profesor. Pero hay que volver a disfrutar después de esos libros desde otra perspectiva, no con el apuro de que hay que presentar un resumen, un ensayo o lo que fuera. Entonces es importante, los que tuvieron la oportunidad de leer el documento de Juan Stam sobre la ética del discurso religioso, del discurso teológico, es interesante el testimonio que él da al comienzo ahí, ¿verdad? Y de cómo él tuvo una confrontación con su llamado a partir de una tarea académica. Dice, tal vez es el único cristiano que ha hecho una decisión para entregar su vida al ministerio haciendo una tarea en la universidad, ¿no? Pero es interesante ese documento, leer esa parte testimonial. Bien, entonces, nuestro acercamiento a este segundo tema va a ser en 3 líneas. Por un lado, queremos refrescar un poco el desafío de nuestra herencia protestante, el desafío de los cambios culturales y el desafío de los parámetros del quehacer teológico. Son los 3 aspectos que vamos a tratar de introducir. De manera específica, al leer los materiales que ustedes han tenido a la mano, ya han trabajado con varios de estos temas. Lo que yo voy a hacer es dar una visión panorámica y luego, con el aporte de lo que se ha leído en grupos, redondear la temática de hoy. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué hablamos del desafío de nuestra herencia protestante? Porque tenemos que reconocer que como iglesia evangélica, bueno, permítanme hacer otra vez una precisión. Yo sé que ustedes lo han visto ya en sus cursos de historia, pero hay una tipología. Cuando nos acercamos a estudiar el cristianismo como tal, necesitamos una cierta tipología, ¿verdad?, que nos permite entender todo este enmarañado de ramas que hay en el cristianismo, ¿no? Y la tipología del árbol es muy importante, porque del tronco común de la iglesia primitiva, luego hay 2 ramas fundamentales que se bifurcan: la iglesia, el cristianismo oriental y el cristianismo occidental.
que, como decía Samuel Escobar en su aproximación histórica al cristianismo, él afirmaba que el cristianismo siempre avanzó siguiendo las venas de los imperios. Y el cristianismo primitivo empezó a desarrollarse siguiendo las venas del Imperio Romano. Y el Imperio Romano llegó a tener una sede para supervisar toda la parte oriental del Imperio Romano, que estaba en Constantinopla, y tuvo su sede principal en Roma para supervisar toda la zona occidental. Cuando se produce el cisma del cristianismo, quedó el cristianismo oriental con sede en Constantinopla y el cristianismo occidental con sede en Roma. Y la división, ustedes saben, además de otros asuntos teológicos, la división se dio por el interés, la presión que ejercían los obispos del cristianismo de Occidente para que hubiera una sola autoridad sobre todo el cristianismo mundial. Querían tener un primus inter pares, es decir, que hubiera un obispo por encima de los demás obispos. Los de Oriente dijeron no, que cada obispo tenga la jurisdicción, la autoridad sobre su propia jurisdicción. Los de Occidente nombraron al fin un primus inter pares, que fue el Papa, ¿no? Y los de Oriente entonces quedaron con su estructura de patriarcas. Dentro del cristianismo occidental identificamos, siguiendo esa tipología del árbol, que del catolicismo sale luego el protestantismo. El cristianismo de Occidente es fundamentalmente representado por la Iglesia Católica. Iglesia Católica Romana, porque lo de católico no es lo que identifica a la Iglesia, lo que identifica es lo romano, porque era la Iglesia Católica con sede en Roma y la Iglesia Católica con sede en Constantinopla, católica de universal, ¿no? Y nosotros, claro, hablamos de católico para hablar de lo romano, ¿no? Pero católico es universal, por eso que está en el credo de los apóstoles, ¿no? De la Iglesia Católica entonces salimos los protestantes, pero luego esa rama del protestantismo se abre también, y tenemos lo que se llama el protestantismo histórico, fundamentalmente europeo, el protestantismo evangélico, fundamentalmente norteamericano, el protestantismo pentecostal, el protestantismo neopentecostal y el protestantismo, que ya no sabemos cómo llamarle, ¿verdad? Independiente, para ponerle un nombre, ¿no? ¿Por qué hago esta precisión histórica? Porque creo que especialmente denominaciones como la nuestra, todas las que han crecido o han nacido en el suelo americano, norteamericano, con mucha frecuencia tendemos a olvidar que la historia de la Iglesia no empezó ni con nosotros ni en Estados Unidos, sino que somos herederos de un movimiento importante en la historia de la Iglesia cristiana llamada la Reforma Protestante. Si somos protestantes es porque somos herederos de esa reforma. Entonces, uno de los desafíos que tenemos cuando vamos a dedicarnos a un quehacer teológico que sea consistente con la Escritura es alimentar nuestra raíz protestante, nutrir nuestra vena protestante, es decir, ese vínculo que nos une con ese movimiento del siglo XVI que tuvo como propósito el retorno a la palabra y a los fundamentos básicos de la fe cristiana. Es importante ese retorno y se plantea como un desafío, porque de lo contrario vamos a quedar un poco aislados de una serie de aportes que se dieron en el contexto de la Reforma Protestante
y que es muy necesario tenerlos en cuenta cuando, como aportes, cuando vamos a dedicarnos a nuestro propio quehacer teológico. La reforma del siglo XVI no nació de la duda sobre las verdades o normas tradicionales de la Iglesia, sino de una nueva experiencia de la gracia de Dios en Jesucristo y de la nueva comprensión de la fe cristiana como vivencia personal. Ustedes saben que en términos estrictos, Lutero no cuestionó fundamentalmente las doctrinas de la Iglesia Católica, sino cómo esas doctrinas estaban siendo puestas en práctica. Es decir, siendo precisos, diríamos que la reforma protestante, más que teológica, fue pastoral. Es decir, cuestionó lo que la Iglesia estaba haciendo, a pesar de que sus postulados teológicos eran diferentes. La práctica de la Iglesia se había ido por una vía que la desconectaba de las declaraciones históricas fundamentales del cristianismo hasta aquel entonces. Por eso es que Lutero hablaba de una reforma. La Iglesia tiene que ser reformada porque es la Iglesia. Y aquí permítame hacer un paréntesis. Necesitamos ser muy cuidadosos en nuestra práctica pastoral como iglesia. Cuando hablo de práctica pastoral hablo de la iglesia como un todo, no del pastor como tal. Necesitamos tener cuidado en nuestra práctica pastoral. ¿Por qué? Varios analistas ya del protestantismo en América Latina han dicho que si hay un rasgo que identifica a la práctica pastoral de la iglesia evangélica en América Latina, es que es una práctica mayormente anticatólica. Es decir, toda nuestra apologética, toda nuestra forma de evangelizar, en el fondo es anticatólica y no antipecado. Y olvidamos que la Iglesia Católica es parte del árbol cristiano y que necesitamos orar para que el viento del Espíritu sople en esa rama seca del cristianismo. ¿Qué pasaría? Pónganse a pensar, ¿qué pasaría si hay un avivamiento en la Iglesia Católica y toda la Iglesia Católica es sacudida por mover del Espíritu y llegan a dar la vuelta y a seguir a Jesucristo? ¿Nos quedamos sin evangelizar? Diríamos, no, ya aquí no, porque ya no hay. Me explico. Es decir, nuestra pastoral, inconscientemente, nuestra apologética se ha construido como un rasgo anticatólico. Y no es correcto. No quiere decir que estamos de acuerdo con la práctica pastoral católica, no. Estoy haciendo por eso una precisión histórica. Yo tuve una experiencia muy interesante. Cuando estudiaba en la universidad, fui parte de un movimiento InterVarsity en los Estados Unidos, pero en Perú es la AGU, Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú. Creo que aquí en México se llama Compañerismo Estudiantil, que tiene como propósito una organización, que tiene como propósito organizar a los universitarios que son evangélicos en experiencias de estudio de la Biblia, de evangelización y servicio y todo eso. Realmente ese grupo fue el que me ayudó a mí a retornar a la iglesia, porque estuve ayer, les mencioné que estuve 2 años en una crisis, ¿verdad? Cuando llegué a la universidad y me encontré con toda la cuestión política ahí. Y a través de estos grupos
grupos tuve una vuelta a la iglesia, no a la fe, a la iglesia. En uno de estos grupos, en el que estuve más tiempo, conocí a Oscar Nieto, estudiante de economía también, como yo. Él estudiaba en la Universidad Católica, yo estudiaba en otra universidad privada ahí. Él católico y yo evangélico, nazareno para más precisión, si eso les da tranquilidad. Estuvimos 4 años siendo parte del mismo grupo de estudio bíblico. Terminamos y yo seguí mi camino ahí después de unos años de trabajar en la profesión. Dios me llamó después al ministerio, me fui para Costa Rica, regresé. Nunca más supe de Oscar Nieto, hasta que un día, estando en Lima, regresando a Perú después de Costa Rica, fui superintendente de distrito ahí en la capital, en Lima, y estaba pastoreando una iglesia. Y un día, después del culto, uno de los sugieres me dice: pastor, esta mañana un sacerdote le dejó saludos. Le digo: ¿a mí? Sí. ¿Cómo así? ¿Te dijo el nombre? No, simplemente dijo: dale saludos a Will. Él había hecho unas preguntas, me enteré después, ¿no? Me quedé con esa inquietud: ¿quién será? No como la canción ¿quién será la que me quiera a mí, verdad? ¿Quién será? Y me dice, él dice que todos los domingos pasa por aquí. Guau, entonces dice, el próximo domingo voy a estar ahí en la puerta, ¿no? Y a la hora que me había dicho el ujier, de pronto me dice, ahí viene, era un grupo que venía, realmente no era un sacerdote, era un seminarista. Venía en un grupo, y en el grupo venía Oscar Nieto, el estudiante de economía. Y claro, lo vi, nos reconocimos, nos abrazamos, claro, el más asustado del ujier, ¿verdad? Mirando ahí al pastor abrazándose con un seminarista católico y los otros seminaristas ahí mirando, la gente entrando ahí diciendo, bueno, ¿qué le pasó al pastor aquí, verdad? ¿Qué es lo que hay? Y Oscar Nieto estaba haciendo estudios teológicos y me dijo, mi paso por ese grupo de estudio bíblico en la universidad me llevó a tener un encuentro personal con Jesucristo. Y durante muchos años he batallado con la voz de Dios que me llama a servirle. Y le he dicho sí, pero creo, me dice él, creo que Dios quiere usarme en mi iglesia. ¿Qué le dice usted a eso? Le dije, Oscar, que el Señor te bendiga, voy a estar orando por ti. No fácil, seguro que no va a ser fácil, pero fíjense la concepción del llamado de Él. Dios me está llamando y yo creo que Él quiere usarme en mi iglesia. ¿Por qué no esperar que en algún momento el Espíritu, que es soberano, renueve esa iglesia? ¿Verdad? Y es curioso porque los últimos datos de Sociedades Bíblicas de América Latina, Sociedades Bíblicas Unidas, dicen que el 80% de las ventas de Biblias ahora son para la Iglesia Católica. Quiere decir que los evangélicos estamos leyendo menos la Biblia. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar cuando la Biblia empieza a ser leída. Algo tiene que pasar cuando la palabra de Dios empieza a ser interpretada. ¿Sí? Hace muchos años, cuando era estudiante del seminario, el doctor Rodríguez nos decía, son los colegas, son los compañeros de generación. El doctor Rodríguez decía que los evangélicos
estábamos teniendo una tendencia, y estoy hablando de hace casi 40 o más de 40 años, que la iglesia evangélica, o sea, que nosotros teníamos una tendencia a ser más sacerdotales, y que en la iglesia católica había una tendencia a ser más profetas, más profético. Y creo que ese es el riesgo, ¿no? de cambiar, de quedarnos en un papel más sacerdotal, sin llegar al pueblo, sin tener el mensaje profético para el pueblo. Muy interesante la percepción, sí, y es parte de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Como a veces inconscientemente, porque no creo que sea algo que se haya dado de manera consciente e intencional, sino inconscientemente hemos hecho toda nuestra apologética, nuestra evangelización, nuestro lenguaje, todo es anticatólico, ¿no? Y yo creo que necesitamos cambiar eso. Los reformadores aceptaron sin crítica y mantuvieron fielmente las doctrinas elaboradas en la iglesia antigua e incorporados en los credos de los apóstoles de Nicea y el credo atanasiano también. Y nuestra iglesia de Nazareno, en la introducción al manual, que es el libro menos leído de la iglesia de Nazareno, ¿verdad? Precisamente hace esa declaración. Nos reconocemos herederos de el cristiano en su perspectiva ecuménica, es decir, hasta cuando el cristianismo fue uno, eso es lo que quiere decir su perspectiva ecuménica, todos los credos y las doctrinas elaboradas nos reconocemos directamente conectados a ellos. Eso es lo que está diciendo la introducción al manual. Y es muy importante por eso reconocer nuestra herencia protestante, ¿verdad? Ahora, esa herencia protestante, ¿cómo se expresa? El protestantismo auténtico nunca olvidó su conexión con los orígenes del cristianismo, y sus principios básicos son la formulación de diversas facetas de esa convicción central. Los rasgos, los principios básicos de la herencia protestante son estos 5. La supremacía de Jesucristo, fundamental. Es decir, que nuestra única lealtad absoluta es a Jesucristo. Lógicamente, ese principio se gestó contra toda esta verticalidad de la estructura de la Iglesia católica en aquel tiempo, ¿verdad? La autoridad del Papa, que demandaba lealtad absoluta al Papa. Por eso que uno de los principios del protestantismo fue volver a la iglesia de los orígenes y decir, no, la supremacía es a Jesucristo, ¿no? Y aunque en nuestra iglesia no tenemos una estructura episcopal, no seguimos esa línea de la verticalidad episcopal teóricamente, ¿no? En la práctica, muchos ministros en ciertos niveles quieren funcionar como episcopos, ¿verdad? Más a la usanza de la iglesia romana que a la usanza del episcopos del Nuevo Testamento. Por eso es muy importante recordarle a estos queridos hermanos, que algunos pueden ser nuestros jefes, que ellos no deben pedirnos lealtad absoluta a ellos, que nuestra lealtad absoluta es a Jesucristo, la supremacía de Jesucristo. Ese es un rasgo, un principio básico de la Reforma Protestante. Jesucristo es el único. Ese fue el principio que sirvió, ya que estamos hablando del quehacer teológico, ese fue el principio que sirvió como principio rector para la forma como los cristianos confesantes, la iglesia confesante, reaccionó en Alemania a la presencia de Hitler. Cuando Hitler apareció en la escena política de Alemania, se produjo una división en la iglesia alemana, la iglesia
protestante alemana. De un lado estaba la llamada Iglesia alemana, que decía, Romanos 13 dice que las autoridades han sido puestas por Dios, que eso es una pésima exégesis del pasaje, ¿verdad? Y que a veces me hace gracia cuando a veces he llegado a algunos países donde están en elecciones, como ha pasado hace algunas semanas aquí en México, y escucho a veces que desde el púlpito el que dirige el culto, el pastor, está diciendo, hermanos, la próxima semana hay elecciones, hay que orar para que Dios escoja a la persona que Él quiere. Falso. Dios no escoge, Dios no vota. Dios no vota, los que votamos somos nosotros.